Gracias, presidente. Bienvenido, señor gobernador. Gracias. Viendo la cifra del INEGI, de la tasa de crecimiento, donde el 2013 cerró en 1.1 y en términos per cápita en menos, cayó en 0.2. Yo realmente no me atrevería a hacer un escenario tan de paraíso como el que se comenta aquí. En síntesis, usted comenta que en los últimos 15 meses la inflación medida a través del Índice Nacional de Precios, pues se mantuvo en el rango que fijado por el Banco de México, el rango más alto, 3.87. Lo que preocupa, señor gobernador, es el costo de la canasta básica, que creció por encima de la meta fijada y sigue arriba de la meta fijada y no se comenta nada al respecto. Tuvo un promedio de 5.77%. Este incremento afecta a la inmensa mayoría de la población, sobre todo a la de menos ingresos. El gasto más importante de las familias son los alimentos. El 10% de la población más pobre gasta la mitad de su ingreso en alimentos. En cambio, el 10% de la población más rica gasta apenas el 15% de su ingreso en alimentos. Por eso el impacto de la inflación en alimentos es algo que se debe de considerar dentro de sus facultades. Sabemos que, como bien lo comenta usted, los precios agropecuarios son muy volátiles, porque dependen del clima y etcétera, pero usted habla de políticas coordinadas y debiera atenderse el tema de los alimentos. Este grave problema no parece interesarle a nadie, ni al Ejecutivo ni al Banco de México. La inflación en alimentos se deja a las fuerzas del mercado o a las fuerzas de la especulación y nadie ha podido controlar esta inflación en los alimentos. Los salarios, por otra parte, crecieron menos que lo que creció la canasta básica. Por lo tanto, el poder adquisitivo respecto de la canasta básica se redujo en 1.85%, siendo, como usted bien lo comenta, una de sus facultades sostener, procurar el poder adquisitivo, pues no está cumpliéndose la función de mantener el poder adquisitivo o procurarlo. El índice de tendencia laboral a la pobreza, que mide el porcentaje de personas que no pueden adquirir canasta básica, que no tienen dinero para comprar alimentos, se incrementó en 22.1% del 2007 al 2013, cifras oficiales. Y además la escasa creación de empleos y el deterioro de los ingresos de la población ha ocasionado un crecimiento de la pobreza muy grave. El Coneval cerró 2012 la cifra en 61.4 millones de personas en pobreza. La autonomía del Banco de México se decretó ciertamente para darle al Banco de México todas las facilidades de política, pero eso no lo hace independiente del Estado y debiera coadyuvar a reducir la pobreza. En fin, esa es una parte. Usted está mencionando en el tema de la inflación que se debió a la reforma fiscal y a los precios públicos. Yo quisiera ser más explícita en relación a este tema, porque, por ejemplo, los precios que más aumentan es el de la gasolina, la electricidad, el gas doméstico. En el cuarto trimestre, en el informe que nos brindó usted en el cuarto trimestre 2013, decía usted que es un fenómeno transitorio y que se va a ir diluyendo en el año, y hoy día nos está mostrando cifras parecidas. Sin embargo, usted sabe muy bien que esto no es un fenómeno transitorio, porque el incremento de impuestos que se decretó en la reforma fiscal, pues es para todo el año, y los gasolinazos mensuales no se han detenido, han sido y están propuestos para todo el año. Y si uno se fija
en lo que acordó la reforma fiscal, que desde luego yo voté en contra. El incremento de la gasolina magna será del 10% en este año, la premium de 11.2%, el diésel de 11.16%, la energía eléctrica subirá 9% y el gas LP un 10.2%. Antier tuvimos otro aumento al gas LP. Bueno, eso significa que las causas de la inflación no pueden ser transitorias, sino al contrario, están aprobadas para ser permanentes y crecientes, y eso debiera alertar al gobernador del Banco de México para poder corregir. Desde luego la inflación y los problemas no se van a corregir sin una economía estable, sin la generación de empleo, sin el mejoramiento de los salarios, etcétera. Hablando del tema, las cifras de principios de 2014 indican en su documento, no indican ninguna mejoría. El índice global de la actividad económica 0.8 en enero de 2014, la actividad industrial en 0.7, el sector de la construcción con una caída de casi 4%, las ventas al menudeo una reducción del 2%, las exportaciones apenas del 2% en el primer bimestre y el déficit comercial en menos 2.219 millones de dólares. Tanto el Ejecutivo como el Banco de México, y lo dice usted aquí, tienen la esperanza de que la economía se mejore, de que los empleos crezcan. Usted en el informe del cuarto trimestre hablaba de casi milagros, que va a crecer, decía que se generarán entre 620,000 y 720,000 empleos, que la economía va a crecer entre 3 y 4%, que las reformas estructurales traerán estos milagros, pero nunca documentó eso en el cuarto trimestre. Y aquí la economía no se mueve por actos de fe, tiene que hacerse con asuntos concretos. Las reformas estructurales no serán suficientes si no van acompañadas de políticas de desarrollo efectivas, una política industrial, una política agropecuaria, una política de seguridad, etcétera. Pero en relación a la economía, a lo largo de 30 años, pues que han ocurrido estas reformas estructurales, han ocurrido exactamente lo contrario de las esperanzas que tanto el Ejecutivo como el Banco de México tienen en las reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma laboral lleva ya un año o más, ¿y dónde están los empleos que se prometieron con la reforma laboral? En la reforma financiera que se votó sin modificarle una coma, tal y como ustedes la solicitaron, el crédito solo creció, no ha crecido. Y ahorita entraríamos, en otro momento entro al tema de las tasas de interés, pero México sigue mal calificado en competitividad, bajó, dice el Foro Económico Mundial en su reporte de competitividad global 2013-2014, que México se había ubicado en el lugar 53, ahora está en el 55 de 148 países, lo que significa que en el gobierno de Peña Nieto se ha retrocedido 2 lugares en competitividad en tan solo un año. Y las causas las indican la corrupción, el crimen, la inseguridad, la ineficiencia del gobierno, la falta de inversión, etcétera. Y usted en el cuarto trimestre, en el informe del cuarto trimestre, habla de algo muy delicado, advierte de turbulencias en la política económica. El Banco de México advierte algunos riesgos que pueden afectar las estimaciones que usted nos está dando aquí, una salida de capitales especulativos que va a afectar la balanza de pagos por la modificación en la política monetaria de Estados Unidos. La política monetaria de Estados Unidos ha sido de quitar este factor monetario e ir reduciendo sus tasas de interés. Usted aquí incluso mostró el mapita, cómo se homologan. Bueno, eso significa
salida de capitales, porque si en Estados Unidos bajan sus tasas, se regresan los capitales. Hay una reversión, pues, que usted menciona en el cuarto informe de 2013. También advierte que la inversión va a continuar deprimida y que no se van a generar los empleos necesarios, lo cual ocasiona que el mercado interno siga estancado, que los aumentos a los precios observados en enero, si se transitan en más meses o si se contagian a otros bienes y servicios por la especulación, pues nada va a resultar. Y usted habla de que la salida de capitales provocará también una depreciación del tipo de cambio. Todo esto está escrito en su documento. Quisiera, y yo solamente lo subrayo porque aquí no se hicieron la mención correspondiente, pero entrando al tema de tasas de interés, que es el principal instrumento de que dispone el Banco de México para lograr su mandato, pues es la tasa de interés interbancaria del día, o sea, la tasa objetivo. Esa tasa objetivo, de esa depende otras tasas de interés, el costo del crédito, el tipo de cambio y todas las expectativas de inflación, y todo ello incide en el gasto agregado, y el gasto agregado de la economía pues repercute finalmente en la inflación. Cuando la economía real no funciona, la política monetaria frena el gasto agregado. Por eso hay que modificar la política monetaria o modificar la política económica, porque seguir como va definiéndose estas tasas, simplemente el Banco de México contribuye a limitar el crecimiento económico y en consecuencia a no crear empleos. Un ejemplo, a pesar de que se disminuyó la tasa objetivo, que ha permitido disminuir el costo de los créditos, eso no ha tenido un impacto en el crecimiento del financiamiento, principalmente el destinado a las empresas, que son las que generan empleos. Entre 2000 y 2013, el financiamiento al sector privado pues aumentó muy poco. La mayoría fue al consumo y a la vivienda, que pasó del 8.1% al 14.4% del PIB en consumo y en vivienda, mientras que el financiamiento a las empresas aumentó solo del 18 al 19, o sea, aumentó 1%, y como proporción del PIB, pues las empresas también se quedan en el 8.3%, que es un financiamiento hacia la producción muy bajo. Y aunque el costo de dinero para la banca comercial, que es la tasa pasiva, disminuyó, como usted lo comenta, los créditos que otorga, o sea, la tasa activa, que es la que cobran los bancos, disminuyó menos. Y este diferencial entre tasas activas y tasas pasivas, o margen de intermediación o ganancia de los banqueros, se incrementó en 127%, de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, que el Banco de México, con su política monetaria, ha beneficiado en mayor medida a los intermediarios financieros que a la producción o al público en general. Hay mucho que decir, pero entiendo que ya me va a emocionar en tiempo. Termino con estos comentarios. Gracias, presidente.